Bueno, seguimos avanzando. Preguntas tipo Universidad Nacional. Nos presentan esta situación. Un objeto reposando sobre un plano inclinado. Está en reposo. Y vamos a decir falso o verdadero sobre estas afirmaciones. Entonces la primera dice, la magnitud de la normal es menor al peso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos decidir? Y la segunda, existe una fricción cinética que impide que la caja se deslice. Bueno, pues entonces empecemos. ¿Cómo se sabe si la normal es menor o mayor al peso? O es igual, puede ser. O sea, ¿cómo decidirlo? Entonces, nada, lo que hay que hacer es, ponemos las fuerzas en cuestión. Aquí está la normal, por supuesto. Aquí va a estar el peso, ¿cierto? Míralo acá. Pongámosle mg. Y lo que vamos a hacer es, bueno, se puede también, ¿cómo te digo? Bueno, no importa, vamos a hacer hagamos las ecuaciones de movimiento para que esto sea muchísimo más claro. Mira, vamos a poner el sistema de coordenadas acá para que el diagrama de cuerpo libre nos quede inclinado, ¿cierto? Entonces tú dices, listo, vamos a poner un diagrama de cuerpo libre y me hace falta una fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces pongámosla. Si el objeto quiere irse hacia abajo por acción gravitacional, entonces debe haber una fricción que se oponga. Entonces la fricción tiene que ir hacia arriba. Entonces listo, tenemos esas tres fuerzas, la azul, la verde y la roja. Entonces la azul, ¿cierto? Que es la fricción. La verde, que ten cuidado acá, mira, la verde está inclinadita así. Entonces la verde que tiene este ángulo que es este mismo, si lo ves, entonces la verde que sería mg, ¿cierto? Y la roja que sería pues esta hacia arriba, ¿verdad que sí? Entonces aquí la tenemos y la roja que es la normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ocupémonos de la normal porque esa es la que nos están preguntando, no vale la pena hacer todo lo demás. Entonces decimos, listo, sumatoria de fuerzas ¿en qué dirección? Pues en la dirección en la que está la normal, o sea en Y, esto es X. Entonces miremos a ver qué pasa. La normal apunta hacia arriba, listo, muy bien, pongámosla acá en rojito, menos la componente del peso. Atención acá, el peso tiene una componente acá a lo largo del eje X, mírenla acá. Y aquí está la componente Y. Esta componente es cateto adyacente, entonces sería mg coseno, ¿cierto? Entonces, normal para arriba menos esta componente, entonces menos la hipotenusa que es mg coseno del ángulo, ¿cierto? Coseno del ángulo. Y esto pues es igual a 0 porque el objeto en esta dirección no se está moviendo, o sea, ni gana la normal para llevárselo para arriba y el peso tampoco gana, están ahí equilibraditos. Entonces aquí podemos despejar la normal si lo deseas y la normal es igual. Pasamos este mg coseno negativo, lo pasamos al otro lado y nos queda mg coseno de teta. Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta que la normal pues no es igual al peso, es distinta, pero la pregunta es, ¿más pequeña que el peso o más grande? Pues coseno del ángulo siempre es un número menor que 1, porque para que sea 1 tiene que ser el coseno igual a 0. Es decir, el ángulo tiene que ser igual a 0, para que coseno de 0 me dé 1. Entonces, este numerito es más pequeñito que 1, por lo tanto, pues esto es menor que el peso. No sé si me hice entender, o sea, para hacerlo más claro, imagínate que este número fuera 0.8, ¿cierto? Porque coseno puede ser un número entre 0 y 1, pero no es 1 porque para que sea 1 el ángulo tiene que ser plano. Entonces 0,8 por mg, o sea, la normal sería 0,8 veces el peso. O sea, es más pequeña que el peso. Y aquí que me están diciendo, la magnitud de la normal es menor al peso. Entonces decimos, ah, claro, profe, entonces esta es verdadera. Y la segunda ya se resuelve sola porque dice, existe una fricción cinética que impide que la caja se deslice. Para que la caja no se deslice y se quede quieta porque está en reposo, tiene que suceder lo que se conoce como fricción estática. La fricción cinética solo sucede cuando hay deslizamiento. Entonces esta es falsa y listo, terminamos. Esto sería ya la respuesta y espero pues te haya gustado y sobre todo que te acostumbres a este tipo esta forma de preguntar que es muy típica de la Universidad Nacional. Nos vemos en la siguiente.